Usted está a punto de escuchar un testimonio súper fuerte de una familia que gracias a Dios logró sobrevivir al acoso, a la violencia, a las maras, vamos a decirlo así. Así que ojo, muchísimo ojo, esquineros, ONG fachadas, supuestos defensores de derechos humanos, para todos aquellos medios títeres, choleros de Soros que no saben ni siquiera lo que andan defendiendo. Este video es para ustedes, tal vez así les escala un poquito del por qué. Es importante que continúe el plan control territorial, es importante que continuemos con un régimen de excepción y lo mejor de todo, es importante que ustedes escuchen de la viva voz del pueblo sufrido, del pueblo traumado por estas maras, de cómo ahora agradecen, aplauden y aman al presidente Nayib Bukele. No se pierda ningún detalle de ese testimonio. Les cuento cómo me secuestraron en El Salvador. Bueno, quiero aclarar de que esto pasó hace aproximadamente 7 años y era cuando el país obviamente estaba súper peligroso y obviamente cuando no teníamos al presidente Nayib Bukele. Bueno, cuando yo estaba chiquita, mi papá estaba en la política, entonces era una persona bien conocida donde yo me crecí. Entonces yo desde chiquita siempre viví con amenazas que le llegaban a mi papá de que si no le daban dinero nos iban a matar. A veces mis hermanas y yo no íbamos a la escuela como por alrededor de un mes entero porque andábamos huyendo de esa amenaza que nos habían hecho en ese momento. Entonces mi papá dijo que por seguridad él se iba a vivir solo y nosotros íbamos a quedar a vivir en una casa solas con mi mamá. Por si le pasaba algo, le pasaba solamente a él y no toda la familia completa. Bueno, regresando al tema, mi hermana, la que vivía aquí en los Estados Unidos, fue a pasear a El Salvador y andaba con su bebé de 1 año y medio. Los fines de semana, la persona que cuidaba la casa, como abría el portón y cosas así, no trabajaba. O sea, los fines de semana no trabajaba. O sea que todas nosotras estábamos en la casa solas. No había nadie. Nosotros ese día no habíamos notado absolutamente nada, o sea, ninguna señal de que algo iba a pasar, de nada. Pero sí me acuerdo yo como que miraba a mi papá bien nervioso y quizás no nos había dicho algo porque no quería ponernos mal, porque obviamente mi hermana había llegado. Entonces se llegó la noche y mi papá pues llegó a su casa. Acuérdense que él vivía solo. Cuando mi papá llegó a su casa, él entró y luego como él tenía un portón eléctrico, se estaba cerrando. Y cuando él abrió su puerta, habían 8 hombres adentro de su casa. Estos hombres empezaron a pegarle a mi papá como no tienen idea. Le cortaban como pedacitos no lo quiero decir así porque no quiero que me lo quiten, como de su mano un poquito. Le ponían machetes lo golpearon en el estómago hasta que salía sangre. Y obviamente robaron todo lo que tenía. Mi papá dice que esos hombres se tardaron alrededor de unas 2 horas torturándolo. Y obviamente para ellos no era suficiente dinero. Entonces le dijeron a mi papá que se iban a ir para la casa de nosotras. Nosotras estábamos regularmente viendo una novela y de la nada recibimos una llamada de mi papá. Y para la mala suerte, la que contestó fue mi hermanita chiquita. Mi papá dice que esos hombres le pusieron una pistola y le dijeron que tenía que decir esto y esto y esto a nosotras. Entonces nosotros recibimos esa llamada de mi papá y con mi papá siempre teníamos una regla de que cuando él llegara, nosotros teníamos que estar afuera esperándolo y darle un abrazo y decirle buenos días, buenas noches, lo que sea, ¿verdad? Y hagan de cuenta que la casa de nosotros estaba acá y luego había como una cancha de básquetbol y luego aquí estaba el portón, el gate, como le quieran llamar. Entonces Katie fue la que fue a abrir el portón. Katie, mi hermana, no sé si la han visto ustedes. Ella dice que cuando abrió el portón y lo cerró, un hombre vino y agarró una pistola y se la puso aquí. Y le dijo que no gritara porque si gritaba la iba a... Cuando yo salí afuera no sabía lo que le había pasado a Katie y yo miré que el carro de mi papá se parqueó. Cuando abrieron la puerta, la primera persona que se salió andaba unos tenis y mi papá nunca se pone tenis, él solamente zapatos de vestir o botas. Ahí me cayó el 20. Luego se salieron los otros hombres del carro y se salieron con mi papá sangrando. Pero sangrando como no tenía idea. Toda su camisa roja de sangre.
todo. El ojo de mi papá así de hinchado. Cuando caminaba mi papá, toda la sangre caía en el piso. Uno de los hombres corrió hacia mí y me puso una cosa aquí también. Esos hombres llegaron, nos amarraron, nos pusieron cinta y nos pusieron a todas en la sala. Agarraron a mi mamá y le empezaron a torturar y le decían que le diera dinero, que dónde estaba el dinero, y nos gritaban, ¿a dónde está el dinero? Mientras eso pasaba, esos hombres traían a mi mamá y a mi papá, agarraban esta y le hacían y la ponían así en la cabeza de ellos. Y nos preguntaban a nosotras que si a dónde estaba, que si no, ahorita mismo. Uno de ellos me agarró a mí y me llevó como para una esquina y me dijo, si tú no me dices dónde está el dinero, te voy a llevar a ese cuarto y no sabes lo que te voy a hacer. Pero me lo dijo con un tono que yo todavía no lo puedo olvidar. Gracias a Dios llegó uno de los otros hombres y le dijo que no me hiciera nada, que iban a hacer eso a nosotras si no les dábamos dinero. Hagan de cuenta que todo esto pasó en 2 días. El muchacho que limpiaba y que cuidaba, pues obviamente no llegaba ese fin de semana, y tampoco la muchacha que limpiaba la casa. Y no teníamos familiares que vivían cerca que pudieran decir dónde están ellos. Esos hombres seguían y seguían que querían más y más dinero. Que dijeron, nos vamos a llevar a 2 muchachas. Y me escogieron a mí y a Katie. Esos hombres nos pusieron en el carro, a Katie y a mí, obviamente amarradas, con todo vendado. Y como a mi papá lo habían puesto en otro cuarto, él no sabía de eso. Y cuando mi papá se dio cuenta de eso, les dijo que le iba a decir dónde había más dinero, pero que nos dejaran en paz. Entonces estos hombres me agarraron a mí y a Katie y nos aventaron así, con una fuerza que no tienen idea. Cuando agarraron el dinero, estos hombres se fueron en el carro de mi papá y a nosotros nos dejaron encerrados en la casa. O sea, laqueados, nadie podía entrar, nadie, ni salir podíamos. Porque las puertas que nosotros teníamos no eran puertas normales, eran como unos portones. No sé si saben qué son portones, pero son unos que se deslizan y se deslizan para arriba. Y que se laquean de afuera. Y acuérdense que nosotros no teníamos ningún teléfono porque obviamente se los robaron todo eso. No quiero decir la palabra, ¿va? Entonces ya el lunes llegó la muchacha que limpiaba la casa. Y nosotros así caminando fue que le pegábamos así como al portón que nos viniera a abrir, así, pa, pa, pa. Y fue cuando ella nos fue a abrir y se quedó en shock de todo. Y acuérdense que mi papá seguía derramando sangre a todo dar. Luego nos encontramos una nota que decía, no los queremos volver a ver en esta ciudad o los vamos a matar. Ahí fue algo como que, wow, ¿qué vamos a hacer? Luego en la mañana, casualmente llegó la policía diciendo que habían encontrado un carro y que el carro estaba llenito de sangre. Y vinieron a preguntar que, sí, que si mi papá estaba bien, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero obviamente yo sé que la policía estaba involucrado en eso. Yo lo sé. Esa mañana nos dijo mi papi, agarren sus cosas, nos vamos de aquí. Lo primero que hicimos fue ir a dejar a mi hermana al aeropuerto porque se tenía que venir para los Estados Unidos con su bebé. Y nosotros nos estuvimos en un hotel como por 5 días. Y ese es mi último recuerdo que yo tengo de mi casita en El Salvador. Todavía lo recuerdo como si fue ayer. Todavía tengo el pensamiento que alguien va a llegar a la casa y nos va a hacer algo. Todavía tengo sueños acerca de eso. Y todos los días le rezo a Dios de que todos esos criminales estén en la cárcel por todo eso que nos hicieron. Y por eso yo le tengo un amor tan grande a Nayib Bukele, porque yo sé que nosotros no fuimos los únicos que nos pasó eso. Ven ustedes y todavía preguntan ¿y por qué debe de continuar el régimen de excepción? ¿Y por qué están agarrando a los pandilleros? Libérenlo ya. Miren todos esos traumas. ¿Ustedes creen que uno se repone así como que tan fácil? Si todos, la mayoría de los salvadoreños
pasamos una experiencia donde dijimos, bueno, donde nos encomendamos a Dios, vimos pasar la vida así en un 2x3 y dijimos, bueno, aquí ya quedé. Y son traumas que créanme que uno no lo va a olvidar, ah, ya pasó. No, todavía se siente la angustia, todavía se siente el miedo y era por eso de que ver a un pandillero después de haber pasado por un trauma así, era espantoso. Imagínense, y estos todavía andan ahí de bayuncos diciendo, no, es que está perfecto, que si yo llego a que hasta de tema de campaña lo están agarrando como estos otros Cirilos. Escuche Detrás usted. de este régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales, yo tendría que estudiar muy bien y enterarme de qué realmente detonó este régimen de excepción, cómo se justificó, qué hay detrás subterráneo, No fueron detrás de aquellas esta 80 muertes, decisión, 80 para- muertes un fin de semana a como para partir de poder. cómo murieron, por qué murieron este régimen Por Dios. permanente Y de esta suspensión de garantías señora, constitucionales. si no ha estado acá en nuestro país, ¿cómo es posible que se esté postulando? ¿Cómo murieron? Obviamente esas 80 muertes que detonó que gracias a Dios salió el régimen de excepción la causaron los pandilleros solamente por andarse rebelando, por andar demostrando que ellos mandaban y empezaron a matar a lo loco. Por eso, señora, tenga es que miren, definitivamente, con el permiso y perdón de ustedes, pero la estupidez humana puede llegar a ser bien fregada. O sea, aquí ya rebasó todos los niveles posibles. Pero, como dice la diputada Alexia Rivas, si por mí fuera el régimen de excepción, sería eterno, dijo la Recuperar eso. diputada. A mí, la oposición me indigna cada vez que niega los votos para la seguridad. Una seguridad que ahora se puede encontrar en cada espacio que cualquier salvadoreño visita. Ya logramos recuperar esos espacios y estoy consciente que El Salvador aún no es el país que merecemos. Pero ahora que vamos a aprobar una vez más el régimen de excepción, yo les digo, si por mí fuera, el régimen de excepción debería de ser eterno. Exactamente, y creo que la mayoría de salvadoreños que pasamos por una situación como ese testimonio que acabamos de escuchar, súper fuerte, desgarrador, que no sé, todavía uno piensa por todo lo que ha tenido que pasar y a cómo estamos ahora y solo podemos decir gracias Dios porque nos escuchó definitivamente y aún así pensar que hay gente que se opone a esto, que quiere seguir escuchando testimonios así, que quiere ver, seguir viendo noticias espeluznantes, yo no sé en lo que piensa, y peor aún, que están participando para una presidencia, o sea, quieren gobernar un país en el cual desconocen la verdadera realidad, donde la ignorancia los domina a ellos, ¿no? En serio que yo me he quedado con la boca abierta, imagínense la postura de esos ridículos únicamente deja en evidencia una ignorancia total, definitivamente, de la realidad de nuestro país. Y si así quieren llegar a ser presidentes, no, gracias. Definitivamente, qué oposición más torpe, qué candidatos más torpes con toda la palabra y en mayúsculas y en colores neón así, fosforescentes, fluorescentes para que lo vean y sí, se los estamos diciendo a ustedes con todita, así sin pelos en la lengua. No, señores, nosotros ya no queremos regresar de donde gracias a Dios salimos, vamos a decirlo así. Así que, ¿qué le parece a usted? ¿Qué opinión le generan estos ridículos que se andan oponiendo al régimen, que quieren derogar el régimen? Mientras tanto, hay miles de salvadoreños que ahora sí ya se atreven a contar su historia que antes usted no podía hacerlo tampoco por miedo, por todo, porque estaba traumado y todavía. Pero, ¿qué opinión le da a usted este video? Déjemelo acá en los comentarios y recuerde, como dice acá, mire, suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre estemos informándonos sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Gracias por llegar al final de este video y los veo en la siguiente noticia.